Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Tipen Group, también por su 4º aniversario. Muchísimas gracias. Y pues nada, el día de hoy vamos a tener un aprendizaje, un momento de mucho aprendizaje, ya que Janet nos va a compartir toda su experiencia. Recordemos que ella es Coach Business en el Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio en Santiago de Chile. Es una de nuestras expertas en Chile y tenemos el placer de tenerla aquí el día de hoy. También recordemos que es líder en Chile en EduTecno y Innotec. La conferencia que nos va a dar el día de hoy va a ser acerca de los aprendizajes que nos deja la pandemia en comunicación interna. Recuerden que acá ya somos aproximadamente más de 100 personas de diferentes países y ustedes van a poder hacernos sus preguntas vía chat, les vamos a poder leer hasta el final, pero recuerden que vamos a estar muy atentos a todo lo que necesiten. Bueno, Janet, sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir con ustedes. Un segundito, por favor. Y ya estamos compartiendo. Ya tienes la autorización, Janet, para compartir. Ok, ya. gracias. Perfecto, ya se ve muy bien. Muchísimas gracias. A ver, te dejamos. Muchas gracias. Un gusto tener el privilegio de su tiempo en esta tarde. Espero que pueda ser un gran tiempo de aprendizaje, un gran tiempo de conocernos. Y vamos a hablar de esto que ha dejado tanto por aprender, que es la comunicación interna, que por muchos años fue el pariente pobre de la comunicación corporativa, donde se contrataban y se hacían grandes alianzas con empresas para mostrar a las organizaciones y lo que estaban haciendo. Todas las compañías hasta el 2019 buscaban trazar grandes planes de alineación estratégica, con metas, objetivos y planeaciones a largo plazo que iban de 3 a 5 años. Mira cuánto hemos avanzado en pandemia para la colocación de sus productos y servicios según su rubro. Como se orientaba hacia la comunidad interna, esta comunicación era única y exclusivamente para alinearlos en lo que significaba la misión o la visión o la planificación anual o el objetivo por área, las metas a corto plazo para las mediciones. En resumidas cuentas, era más que nada la conformación de las tareas y actividades. Con eso nos encontrábamos el 2019, en lo que era en ese momento la comunicación interna. Ya estaba tomando forma muchos estudios que hablaban que la estrategia tenía que alinearse con esto tan primordial y esencial como conocer a los que estaban dentro de mi organización. Pero hasta el momento la cultura y la estrategia no conversaban mucho. Nos empezamos a dar cuenta de que las adaptaciones al cambio y la visión a largo plazo en realidad no eran las prioridades de la identidad de la cohesión corporativa. Por lo tanto, después de mucho tiempo, no se definía absolutamente nada, ni con recursos, ni con profesionales, con absolutamente nada, este escenario en el que se estaba llevando las organizaciones hasta el 2019 en comunicación interna. Solamente cubrían este trazo que era única y exclusivamente de informar. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se hacía? ¿Qué era lo que veíamos de esta comunicación interna antes de la pandemia? Primordialmente la información. Eso era lo primero que teníamos como para poder recibir. Que eran las normas, los datos sobre nuestra propia organización, divulgación también de los boletines, de las publicaciones, de las revistas. Todo lo que generaba hacia afuera la empresa era lo que nosotros recibíamos. Recién en este tercer
puntito que teníamos acá de lineamiento estaba la formación y la socialización en comunicación interna. Y estaba prácticamente orientado al rendimiento, al clima laboral y a las actividades recreativas. Y aquí hay que hacer una trazabilidad total porque esto era absolutamente lo que pasaba en todas las empresas. En todas, pequeñas, grandes, las que tenían más posibilidades de invertir. Prácticamente todas abordaban estos 4 puntos. Y la participación era prácticamente nula, invisible. Y genera más preguntas hasta el 2019 que en realidad grandes labores. ¿Había inversión en participación de las personas dentro de las organizaciones? Y más bien creo yo que existían intenciones, pero no estaba dentro de las prioridades, no estaba dentro del sistema operativo del negocio. El 2020, la octava encuesta de comunicación interna que se realiza en 750 empresas en Perú y Chile nos arroja estos resultados. Primero, el soporte de la comunicación interna sí o sí la hace recursos humanos en un 55%. Como era exclusivamente abocada a informar, la hacían en ese departamento de recursos humanos o en un híbrido que estaba dentro de las direcciones o la gerencia, lo hacían hasta ese momento los periodistas o comunicadores. Lo más extraño es que teniendo el 55% y abordando desde ahí, la gran mayoría de las cosas que se enviaban eran por mail. El 55% de las cosas que recibían los colaboradores era por mail. ¿Quién definía la comunicación interna hasta ese momento? El 62% eran los jefes de área, porque recibían en cascada lo que pasaba en las reuniones gerenciales o ejecutivas. ¿Qué era lo que pasaba en esa información que se entregaba? El 45,5% era la estrategia de la compañía y el 40,2% la cultura interna. Para sumarle a eso, el 30,1% el propósito de la compañía, cuando las compañías ya tenían definido su propósito. Por primera vez, la estrategia de la compañía superó el tema de la cultura interna, nos comentaba esta encuesta. Una de las debilidades de la comunicación interna en las organizaciones ha sido y es creer que la transmisión constante de información a los colaboradores es comunicarse con ellos. Por mucho tiempo creímos que esa era la única forma que teníamos. Y el resto de las situaciones con las cuales nos involucrábamos con el resto de los colaboradores era prácticamente para planes o estrategias que se basaban en alguna medición. Y un día nos despertamos y el mundo cambió. Un día nos despertamos y empezamos a encender todos los televisores y nos dimos cuenta de que algo iba a comenzar a pasar. Y nos dimos cuenta que las empresas, las sociedades, los países estaban involucrados en este cambio. Y era impactante cómo en los primeros momentos no se sabía cómo actuar. Y llegó el momento de tomar la decisión y los trabajadores se llevaron a sus casas a las empresas, a las compañías, a las organizaciones y con ello todas las gestiones, las plataformas, los clientes, para resguardar no solo su empleo, sino el sistema con el que se conducían las sociedades. Ahí estábamos, compartiendo los primeros días la misma mesa con nuestros hijos que estaban haciendo sus tareas, con nuestro esposo, nuestra pareja, que también estaba trabajando para otra empresa, nuestros hijos en la universidad, en sus propios dormitorios. No estábamos preparados para hacer absolutamente nada. Y por supuesto que después de haber visto cómo no se invertía en comunicación interna, esto empezó a ser crisis. Absolutamente.
El 49,6 empieza a comentar que no tenía ninguna conexión con sus equipos. Los líderes no tenían conexión con sus equipos. El 47,9 dice que tiene dificultades para comunicarse. No tiene computador. Y el 40,3 opina que existe una falta de comunicación bidireccional. No había nada para enfrentar la crisis. Nada. La encuesta de comunicación interna que se hizo en mayo del 2020. Aquí entramos en el primer protocolo universal. Empezamos a darnos cuenta que esto no iba a ser tan fácil, que en ningún momento esto lo íbamos a poder resolver en un par de meses. Cuando empezamos a darnos cuenta de que la expansión del contagio del COVID ya se volvía absolutamente planetario, empezamos a darnos cuenta de que había que tomar decisiones. Y la primera forma de tomar decisiones era cuidar a las personas con las que trabajábamos, a las personas que estaban a nuestro lado cuando íbamos a la oficina. De hecho, muchos de nosotros que hacíamos el mismo recorrido por mucho tiempo, nos dábamos cuenta que ya incluso reconocíamos a las personas que estaban en las calles, a las personas que iban a la misma hora en las mismas transportes, los mismos tacos que habían en las esquinas. Empezamos a darnos cuenta que esto era mucho más difícil de manejar de lo que nosotros pensábamos. Que esto no iba a ser tan fácil y que no iba a ser tan rápido. Por lo tanto, mandamos a las personas a la casa, cerramos muchas de las organizaciones y tratamos de tener la continuidad de las operaciones. Y aquí se nos vino una ola enorme, 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 sobre todo las personas que trabajan hoy día en recursos humanos y que lo pudieron vivir y que lo pueden sentir, y cada vez que yo lea lo que voy en este momento a contarles, van a poder sentir que ellos mismos lo vivieron. Primero, la comunicación fue reactiva. Empezamos a preguntarnos si la organización estaba preparada, ya que la comunicación interna la hacía recursos humanos. No solamente se cometió en un comité de crisis, si es que no había comité de crisis, recursos humanos tenía que tomar la crisis a su disposición y convertirla y reconvertirla. Y aquí empezó, pero en cascada absolutamente, una cantidad de reuniones, correos, comunicados, protocolos. Empezamos a darnos cuenta de qué era lo que teníamos que hacer, cómo lo íbamos a hacer. Todo esto tenía mucho que ver con las condiciones con las cuales estaban los trabajadores preparados para poder enfrentar también esto. Hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta. Hasta ese momento no teníamos idea. La segunda cosa que era importante para las empresas, para las organizaciones, para las compañías, era el alcance que tenía esta comunicación. Y si había una coordinación de esta comunicación, claro, era más fácil cuando estábamos todos juntos. Yo me giraba y conversaba con uno, me levantaba, me pasaban a buscar para una reunión. ¿Cómo hacíamos todo eso mismo desde las casas? Cámaras, micrófonos, audífonos. El salvador de muchas empresas hasta el día de hoy es el WhatsApp. El WhatsApp. Hasta hace poco, una de las cátedras que tengo ya por años dentro del Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio es Liderazgo. Ahora estamos haciendo Liderazgo 4.0. Nos comentaban que al principio todo, absolutamente todo se hacía por WhatsApp. Incluso hasta mandarle los documentos se enviaban por WhatsApp. Y cuando ya teníamos que coordinar algo absolutamente importante, utilizábamos el teléfono. Y aquí viene la segunda parte más importante de lo que pasó. ¿Estaba la información actualizada? Teníamos la información de todo, todos los teléfonos de todos, los tenía recursos humanos, los tenían los jefes de cada área. ¿Estaba todo eso listo?
sobre todo era mucho más difícil para los que tenían que coordinar que se continuara trabajando en lugares de producción. ¿Cómo pasaba yo a buscar algo como coordinado un transfer si no sabía realmente cuál era su dirección? Por años nos confiamos en el recurso físico, en la carpeta física. Y aquí estábamos viendo la consecuencia del alcance. La comunicación se volvió desafiante porque nos necesitábamos a todos. Todos éramos importantes. El proceso presencial, si es que tenían que ir y ahí teníamos que empezar a adecuarnos a nuevos protocolos, cómo entrar, cómo salir, en qué condiciones estábamos, quién recibía, quién no recibía, quién tenía llaves de los lugares. ¿Cómo hacíamos el teletrabajo? ¿Cómo mandábamos los computadores? ¿Cómo los iban a buscar? Y aquí las plataformas digitales fueron parte vital de volver a relacionarnos. Las relaciones comenzaban a hacerse a través de la cámara. Empezamos a establecer el multicanal por contingencia y el streaming nos salvó. Absolutamente. La multiplicación de reuniones, las solicitudes de cosas especiales, entrevistar a las personas si necesitábamos más personas. ¿Cómo hacíamos las reuniones por área? ¿Cómo nos veíamos con nuestros proveedores? ¿Cómo nos coordinábamos con nuestros clientes? El streaming, esta conexión en tiempo real, fue maravilloso. Ojo, ahora ya no hay forma de decir o dar vuelta atrás o marchar hacia atrás para no poder coordinarnos como empresa completa. Acá el liderazgo, lo vamos a ver, tiene mucho que decir. Y la comunicación tuvo que venir a aplacar la incertidumbre. Y veíamos cómo iba avanzando esta tasa de contagios. Empezábamos a recibir por televisión cuáles eran los planes, los programas, la mitigación de la forma en la cual se estaba visualizando, se estaba controlando, cuáles eran las posibilidades. El 2020 estábamos pegados al televisor, viendo noticias, cruzando los dedos para que salieran las vacunas. Y empezamos a resentir la convivencia en el hogar, porque no solo estaba en la escuela, no solamente estaba en la universidad, también teníamos que comer. ¿Cómo nos arrancamos para cocinar? Cocinábamos antes, cocinábamos después, nos turnábamos un día. Y cumplir con nuestro trabajo. Teníamos que ir al supermercado, por lo menos aquí en Chile, cerraba a las 6 de la tarde y teníamos que ir. Nadie trabajaba en otro contexto. Teníamos que ir al supermercado, conseguir los permisos, ir una vez cada cierto tiempo. Ahí estaba la comunicación interna, que ustedes no se imaginan, yo les aseguro que más de alguno de ustedes está recordando todo lo que vivimos. Y tuvimos que empezar a remangarnos y volver a construir. Volver a construir esto que teníamos armado desde los lugares de trabajo. Pero ya teníamos varias cosas avanzadas porque la tecnología había creado el camino para la nueva organización. Por lo menos en Chile, la posibilidad que teníamos de haber ido a teletrabajo estaba desde el año 2019. El 2019, la cantidad ¿cómo se llama?, de colocación de Internet, de irradiación de Internet, era del 93%. Por lo tanto, ya lo teníamos. Era adaptarlo. El liderazgo tenía que empezar a moverse, tenía que empezar a mostrarse.
Y aquí estábamos todos tratando de ayudarle a comunicarse, porque al que nunca se sentó en una conversación con el gerente, hoy día lo veía. Hoy día transmitíamos información, hoy día transmitíamos tranquilidad, hoy día transmitíamos seguridad. Conocíamos a todos, desde el gerente, el planta ejecutiva, el jefe. Estaban todos incluidos en nuestra formación, sobre todo cuando llegaron las vacunas. Empezamos a contarnos entre todos qué era importante para esto, con los protocolos para lavarnos las manos, todo, porque no íbamos, algunos ya todavía estaban en presencial. Y la tercera oportunidad que se nos presentó en ese momento fue la oportunidad de incluir a todos en el crecimiento de la enseñanza. Empezamos entre todos, a conocer plataformas, Teams, Google Meet, Zoom, que es lo que estamos ahora. Todos podíamos comunicarnos. Las multillamadas por WhatsApp, para enseñarnos, para avanzar. Y la actualización sí o sí vino. No solamente para los datos del teléfono, para los datos de la dirección, para todo. Hoy día era una obligación conocerlos a todos. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? La injerencia que tiene en las actividades, cuál es su rol en las tareas, etcétera. Y el último era el reto de mantenerse unidos, trasladar a las casas ese ambiente de trabajo que tanto nos gustaba. Ya no teníamos el cafecito, ya no teníamos el aplauso por el feliz cumpleaños. Salieron los cumpleaños. Y lograr coordinar esta presencialidad con seguridad para los que tocaba ir a las oficinas, a trabajar. Y aquí la casa se convierte en la nueva oficina compartida. Pero esta nueva oficina compartida también tiene su ritmo. Porque estábamos con los hijos y hay que darles almuerzo, hay que levantarlos tempranos para tomar desayuno juntos. Y aquí vino otro proceso cuando terminábamos de trabajar. Hay muchas encuestas que dicen absolutamente que las personas trabajaban mucho más mientras estaban en su casa y mientras estaban en las oficinas o en su lugar de trabajo. Y empezó la vacunación. Había que ir a vacunarse. Empezamos a darnos cuenta que los equipos nos empezamos a preocupar por nosotros mismos. Y empezamos a preguntarnos cómo estábamos, en qué condiciones, cómo los habían vacunado, cuántos se habían demorado. Las reuniones ya empezaron a tener un poco más de timing. Porque habían reuniones hasta media hora antes de que la jornada terminara. Habían personas que llamaban o que whatsappeaban hasta las 9 de la noche. No teníamos idea cómo hacer la finalización de la jornada. Nos habíamos olvidado de hacerlo. Esto tan simbólico, decíamos cuando estábamos en la oficina, de tomar nuestras cosas, de despedirnos de nuestros compañeros, de acompañarnos a tomar el transporte, de conversar. Esa pertenencia organizacional. Ahora, ni siquiera apagábamos el computador, solo nos levantábamos. Hoy las organizaciones están viviendo procesos de transformación total, absolutamente, total. Hoy día nadie dudaría del e-commerce, Hasta hace 5 años atrás todavía la gente pensaba que era una... Hoy día todo el plan de negocio está completamente cambiado. La cultura y lo digital están haciendo transformaciones importantes. ¿Qué es lo que hoy día convoca en comunicación interna, recursos humanos? Hay que establecer estrategias de gestión de cambio. Y en eso tenemos que ser muy colaborativos. Empezar a ver cuáles son y cómo están las distintas generaciones. ¿En qué condiciones? Si hay alguna brecha tecnológica. La estrategia en comunicación, qué vamos a abordar, qué vamos a decir, cuáles son los focos. ¿Cuál es nuestro plan de comunicación? Ahora estamos volcados hacia adentro. El endomarketing es primordial. Y todo eso son nuevas mediciones. Todo lo que nosotros ya teníamos hoy día ha sido transformado. Y recursos humanos tiene que empezar
a gestionar desde el cambio todo lo que viene. Harvard, el año 2020, nos empieza a contar que por mucho que pensamos, segundo, que esta pandemia iba a ser una anomalía, puede que no lo sea. Ya estábamos con los avances tecnológicos de la información, la automatización de a poquito estaba entrando y ahora ya está. La interconectividad humana, hoy día tenemos 1000 formas de comunicarnos, la inteligencia artificial ya tomando muchas de las gestiones con las cuales se está desarrollando la organización. Ya estamos viviendo en red. Y nos empieza a contar que el cambio es tridimensional. Y esto está definiendo el futuro emergente. Y como consecuencia, las organizaciones se definirán por la capacidad de navegar por esta realidad. Porque el cambio desde ahora es perpetuo, ocurre todo el tiempo de manera continua, es omnipresente, se desarrolla en múltiples áreas de la vida a la vez, es exponencial porque se acelera a un ritmo cada vez más rápido. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que habían tendencias globales que tenían que ser insertas en las organizaciones. Y aquí Deloitte el año 2020 saca lo que es la primera encuesta de la empresa social en acción. Más de 8.000 empresas en todo el mundo que definen 6 características de esta nueva organización a través del cambio. Lo primero es que las características demográficas de la fuerza laboral cambiaron sustancialmente porque hay 5 generaciones que las componen. Es impactante. Impactante. Hay jóvenes que ya a los 18 años están ingresando a la fuerza laboral. La disminución de las poblaciones en edad activa para trabajar en muchas economías avanzadas. No hay mucha natalidad. Para nada. La fuerza laboral en evolución se dio cuenta que podía él mismo reeducarse, levantarse en este tiempo, aprendió a manejar plataformas, aprendió a organizarse, aprendió gestión de tiempo. Por lo tanto, las expectativas de los colaboradores cambiaron, ya no los detiene la cesantía. Ojo, este es otro proceso que viene. De hecho, se dice de que hay una cesantía masiva, una renuncia masiva en camino. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que se pueden reinventar. Se dieron cuenta que pueden avanzar sin el trabajo en el que estaban de lunes a viernes. Las organizaciones deben abordar los problemas sociales desde ahora en adelante. No va a ser tan fácil volver sin preguntarle a las personas si están vacunados, si la vacuna se la tomó, si necesita el espacio para poder hacerlo. Hoy día la salud es el centro, es el eje de poder volver a encontrarnos. La mitigación de los efectos secundarios de la tecnología, tantas horas, tantos días frente al computador, tantos días tratando de resolver tantas gestiones con clientes. Porque sí o sí hay que mejorar la vida de las personas. Y en este mejorar las empresas se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta también que necesitaban cosas para cumplir ese trabajo. La silla, los computadores, el internet. No era tan simple ir hasta la casa. Por lo tanto, la última es el actuar de forma equitativa y ética. Más que nunca, levantar el perfil de nuestros colaboradores es vital. Vital. Darles tiempo para que estos puedan tomar su rol y poder hacer de él la mejor opción de competencia profesional que tenga. Esta misma encuesta definió algo que hoy día son las tendencias que tienen las empresas. Y mientras ustedes ven esto, se dan cuenta que el bienestar, la pertenencia y la gestión del conocimiento son parte del futuro del trabajo.
en las tendencias de la organización. Pero si ustedes ven abajo la plaquita en plomo, no están preparados para poder hacerlo. El 20%, menos del 20% está preparado para hacerlo. La brecha de preparación de estas tendencias tan importantes dice que el 79% de las organizaciones dice fomentar un sentido de pertenencia a la fuerza laboral y lo creen importante para el éxito. Sobre todo ahora, en los próximos 12 a 18 meses, pero solo el 13% menciona estar listo para abordar esa tendencia. El bienestar presenta la misma brecha entre el grado de importancia y el grado de preparación. El 80% de las organizaciones dice entender que tiene que tener bienestar para los colaboradores, pero tampoco está preparado, solo un 12%, entre 12 y 18 meses. ¿Qué aprendizaje se nos empezó a dejar esta pandemia en comunicación? Primero, entender de que las empresas necesitan tener un propósito. El 78% de las personas cree que el propósito de su trabajo influye en el bienestar general. Sentirse orgulloso de lo que hace, saber lo que está haciendo, cuál es el impacto que este tiene. Dejamos de hacernos esa pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mucho tiempo nos hemos dado vuelta en eso y hemos dejado de responder al propósito de nuestro trabajo. Porque las empresas con propósito son empresas buenas para el mundo, porque logran, aunque ustedes no crean, juntar estas dos cosas tan importantes, el mundo público y el mundo privado. Ahí está el propósito. El impacto social no es únicamente si nosotros ayudamos o no ayudamos a cierto tipo de fundaciones, cuánto tan importantes son las personas que están con nosotros, en qué condiciones, cuánto aportamos a su evolución. No solo nos dedicamos a generar ganancias económicas, sino que el cómo también es importante. Porque sí, las empresas tienen que ganar económicamente por lo que hacen, pero si no tienen las personas con qué hacerlo, tampoco van a tener cómo producir. Por lo tanto, esta declaración de propósito hoy día es vital, porque comunicacionalmente tiene que inspirar a los trabajadores. Entonces, ¿a quién le hablo? La primera parte. A los colaboradores de mi organización, porque el impacto va a ser tan grande que va a contribuir a la organización. De esa forma en la cual yo veo a mis colaboradores, de la forma en la cual yo trato a mis colaboradores, es la forma en la cual ellos van a gestionar las diferentes situaciones con las cuales están trabajando dentro de las empresas. Y en esto las empresas están al debe absolutamente. Inspiración de los trabajadores. En el 2017, el Foro Global ya tenía la idea de que cercano al 2020 iba a venir un cambio absoluto. La tecnología, la inteligencia artificial ya los estaba llevando ahí. Porque hoy día la conexión entre el mundo interno y externo de la organización estaba haciendo que estas empresas empezaran a crear con más potencia la marca empleadora. Porque los usuarios de las redes sociales confían más en un par que en un experto, dicen los expertos. Y aquí es donde empezaron a mirar el liderazgo. ¿Qué cosas estaban esperando estos CEOs a nivel mundial de los líderes de las empresas? Que estén listos para ser flexibles en un mundo cambiante, porque el vivir el propósito de la organización es lo que le va a generar ese valor. Porque mientras los desarrolla, mientras vive el cambio sistemático de la organización, están generándole valor a las personas. Generar confianza, el 58% de los CEOs estaba preocupado porque los líderes que no generan confianza afectan la productividad del negocio. Y ahí hay grandes frases donde dice de que las personas no se van de las empresas, ¿o no? Se van de los malos jefes.
La tercera cosa que a ellos les llamaba la atención del nuevo liderazgo era que tenían que abordar el desafío del talento. El 77% de los CEOs siente que la escasez de habilidades o la obstaculización de la atracción merme el crecimiento de las organizaciones. ¿Cómo atraemos al talento y lo fidelizamos? Ya no podemos hablar de retener a alguien. Al retenerlo, implícitamente estamos indicando que se quiere ir. Por lo tanto, sí o sí se está reinventando el modelo de liderazgo. Porque dar y recibir retroalimentación es aprovechar siempre la buena toma de decisiones. Esta será más descentralizada, habrán más atributos con los cuales estos líderes podrán ser exitosos, más personas, más ideas, más soluciones. Y aquí estamos, en este proceso estamos viendo al líder, ese que tenía que estar permanentemente en este proceso de crisis. ¿Por qué? Porque lo que nos cuentan los expertos es que el 98% de los empleados utilizan al menos un sitio de las redes sociales para uso personal. Que los clientes referidos por los embajadores de la marca tienen una tasa de retención 37% más alta. Aquí tienen a su colaborador embajador. Los mensajes compartidos por el personal en las redes sociales tienen un alcance de 561% más que el mismo mensaje compartido en un canal oficial de la empresa. Social Choros nos cuenta eso. El 79% de las empresas reportan más visibilidad online después de la implementación de un programa de Employee Advocacy y un 65% indica un mayor reconocimiento de su marca. La comunicación interna hoy día lo que ha hecho es mostrarnos la realidad interna. ¿Quién mejor que ustedes como recursos humanos? Y aquí tenemos nuestro penúltimo desafío. Los colaboradores multigeneracionales. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que vemos varias generaciones juntas. Y cuando volvamos, bueno, y ahora que estamos en plena relación y comunicación, nos damos cuenta que tenemos que integrarlos cada día más. No tenemos traductores intergeneracionales, todavía no existen. Por lo tanto, la mayor opción es la conversación, crear espacios de conversación fluida entre todos los miembros y hacerlos en tiempo real. Aclarar dudas, estar disponible, ser servicial para la comunicación. El 2018 esto ya lo hay un estudio de Manpower Group, ya lo tenía absolutamente sondeado, ya sabía cómo estábamos trabajando, ya había personas incluso entrando a trabajar a los 18 años. Y aquí ellos ya habían visto cuáles eran las condicionantes con las cuales ellos se movían. El liderazgo, la actitud frente al trabajo, la actitud frente a la autoridad, la relación con la organización, la aspiración vital. Ya está estudiado, ya se podía implementar. Por lo tanto, sí se podía hacer un plan de comunicación coherente y efectivo. Susana Cáceres nos cuenta esto. Y aquí sí o sí tenía que ver con el propósito. Esto que veíamos tan alejado estaba inmerso en esto. Por lo tanto, los objetivos estratégicos de la empresa tenían que ser parte de la planificación estratégica. Eso que nosotros queríamos contar, esa forma de transmitir este propósito. Y por lo tanto, teníamos que llegar a entender estos focos comunicacionales, dónde íbamos a aportar desde la comunicación estratégica, desde la comunicación interna a la estrategia y el propósito. ¿Cómo íbamos a ayudar? ¿Cómo íbamos a generar con ello este nuevo plan? ¿Cómo íbamos a integrar estos distintos focos? Y este plan de comunicación tenía que ver con generar actividades en los diferentes focos comunicacionales. Porque eso sí o sí nos iban a llevar a la campaña, a lo que queríamos hacer, lo que queríamos transmitir. Ese era el tema de los focos.
Pero ya no era entre cuatro paredes, ya era compartido. Ya era entre todos. Porque ya estaban los medios y podíamos hacer las acciones y podíamos crearle valor día a día. Esta frase es maravillosa. La comunicación interna está cambiando, no solo porque tenemos que adecuarnos a las necesidades de nuestras personas a través de todos los medios, cada vez más digitales y a través del líder, sino también porque nuestra forma de gestionar la comunicación debe cambiar. Todo cambió y nosotros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet, por tan valiosa información. Bueno, me ha parecido súper interesante el hecho de que, bueno, ha sido el tema de la pandemia que nos ha movido un poco el piso, pero como si cada vez vamos innovando, ¿no? Vamos renovando, vamos encontrando formas y mecanismos que nos que nos ayuden a cumplir los objetivos, no solo como empresas, sino también como personas. Alrededor de entre Zoom y Facebook estamos más de 100 personas de diferentes países, así que a continuación te voy a hacer un par de preguntas, no sin antes agradecerte por tu tiempo y por toda la información que nos has podido brindar. ¿Te parece? Sí, adelante, vamos. Bueno, Carla de México nos escribe, ¿cómo podemos reinventar el modelo de liderazgo? Tú nos comentabas mucho esto de que es importante no solo motivar a la empresa como tal, a los trabajadores, sino también el tema de fidelizar, ¿no? ¿Cómo es que uno puede llegar a hacer esto como empresa? Hoy día existen diferentes modelos de liderazgo que están trabajando ya un poquito antes de la pandemia y durante la pandemia ya explotó. Uno de los más importantes con el cual yo estoy trabajando ahora es el liderazgo auténtico y que tiene que ver con empezar a achicar las brechas de comunicación y de cercanía. Para Claro. nadie hoy día sería extraño encontrarnos con una reunión con el gerente, incluso las multinacionales. Las multinacionales hoy día generan sus reuniones y están todos por Zoom o por Meet. Claro, y ahí marcamos otra vez la importancia, ¿no? Que la comunicación de otra forma tiene que llegar a todos, información clara y precisa, llegar a todos de manera parcial, de manera igualitaria, para no solamente cumplir los objetivos que tenemos, sino también para poder tener un trato más humano. Me encantó lo que dijiste en la parte esta de fidelizar a los consumidores, a los clientes, no obligar a retenerlos, ¿no? Sino el hecho de que si quieren trabajar con nosotros es porque ellos así lo desean, y es así como nosotros les ofrecemos este tipo de, no solo de información, sino la oportunidad de poder compartir en un ambiente en el que ambos vamos a aprender. Y a continuación también va la siguiente pregunta de parte de Sebastián, que nos comenta, ¿no? Lo que hablábamos de la fidelización del talento. Más allá de atraer el talento, ¿cómo podemos gestionar el cambio en la comunicación y de esta forma fidelizar a los clientes? Porque estamos hablando mucho de no solo hacer que quieran trabajar con nosotros, sino de que la comunicación de otra forma, como comentabas, va a llegar a más personas. Hoy día nos hemos dado cuenta, lastimosamente, que teníamos personal comprometido y leal. Y nos dimos cuenta cuando estos se llevaron la mochila completa de las empresas a la casa. En algún principio, muchos de nuestros líderes pensaban de que a lo mejor estaba viendo Netflix o estaba jugando, pero al poco andar te empezaste a dar cuenta de los resultados que tenías, que eran prácticamente iguales a los que tenías cuando estaban juntos. Entonces, esta relación que tenemos que hoy día complementar, porque ya está instalada esta comunicación interna, ya no hay forma absoluta en la cual nosotros ya podamos retroceder, ya no existe posibilidad. Sí. Por lo tanto, hoy día sí lo que me interesa es que esto ya sea más humanizante. La comunicación hoy día tiene que ser humanizante. Exacto. Nos dimos cuenta que el 100% de la gestión se podía hacer a distancia. Muchas empresas lo vivieron, incluso las logísticas, que tenían que coordinar entregas a distancia. Hoy día ya está instalado. No hay forma de retroceder. Claro, y creo que de otra forma también es lo ideal, de que si ya hemos avanzado en una situación de pandemia, en un contexto que nadie se esperaba, ni las más grandes empresas, ni las, por así decirlo, los personales más capacitados, nos hemos adaptado. Y a partir de esa adaptación que hemos generado, hay que seguir avanzando y seguir llegando a generar más logros, ¿no? Más éxitos.
La última pregunta tiene que ver tanto con el tema de la comunicación. Nos la manda una amiga de México también. Martina nos comenta. Grande México. Sí, de México. Nos comenta, ¿cómo podemos tener en cuenta no solo una buena comunicación, sino una eficiencia entre el intercambio de actividades, proyectos y metas a largo y corto plazo? Ahí, bueno, recursos humanos tiene que empezar a gestionar o mejores preparaciones o definitivamente empezar a integrar otras miradas a los departamentos. Aquí ya es vital, de vital importancia, no solamente contar con personas que visualicen o el reclutamiento o selección de personal, no, ya aquí es súper importante, ya lo vimos, 561% tiene de réplica lo que dice un trabajador de lo que hace más que en el canal oficial. Sí. O sea, si eso no es que el profesional, la persona se identifica con su empresa, hoy día eso lo tenemos que tomar y potenciarlo. Absolutamente. Y aquí tenemos que entrar a trabajar definitivamente con una comunicación tal como lo hacemos para nuestros clientes externos. Tenemos que crear intranet, canales de YouTube. Hoy día ya existe todo, ya está todo hecho y tampoco requiere de mucha inversión. Es cierto, vale más en este caso la experiencia propia del trabajador, más allá de lo que pueda o no decir, no tanto desear el cliente, pero sí como que enfocarnos primero en humanizar la comunicación. Es, con estas palabras me voy a quedar, humanizar la comunicación, pero de otra forma llegar al éxito. Humanizante. Eso Exacto. Es lo que hoy día el desafío es la comunicación humanizante. Correcto. Muchísimas gracias, de verdad, por haber podido compartir este espacio con nosotros. La información ha sido muy valiosa. De pronto el tiempo se nos ha quedado un poco cortos, pero estamos seguros de que nos vamos a volver a encontrar. Y no quería despedirte sin antes. ¿Nos podrías dar una última reflexión o un llamado a la acción de pronto en el tema de la comunicación y cómo se puede generar esto? Los recursos están hoy día. Para recursos humanos hay todo un nuevo desafío. Están las múltiples generaciones, están los medios de comunicación. Hoy día, única y exclusivamente lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de poder aumentar nuestro caudal profesional. Así que ánimo, estamos Exacto. en eso todos. Pero un poco más ambiciosos en ese ámbito. Discúlpame, la gente que ahí está más al tanto, el tema de, nos hacen un par de preguntas más, no sé si nos las podrías responder de manera muy breve, por favor. Bueno. Sí. Bueno, Ángela García nos comenta, ¿cómo recuperar la confianza de o en este caso de los trabajadores en una organización para continuar con la fidelidad? ¿Qué nos recomendarías tú en este caso? Una de las cosas que nos llama más la atención a las personas que trabajamos directamente con los ejecutivos de las empresas es que hay muchas empresas que en realidad en forma muy ilusoria han dicho de que no han sufrido ninguna crisis durante la pandemia. Bueno, ellos ya están en crisis, porque todo lo que estamos viendo hoy día puede ser producto de un agotamiento de los trabajadores, de las personas que trabajan. Y no nos hemos percatado, a lo mejor ellos no se quejan, absolutamente, pero cuando hablamos de fidelizar, hablamos de que nos importa, hablamos de que nos damos cuenta de lo que está pasando. Y en base a eso, no podemos recuperar algo que no hemos armado, no podemos recuperar algo que en realidad no hicimos, cuando más nos necesitaban. Por lo tanto, hoy día el desafío, no me acuerdo el nombre de la... nos comentaba Ángela. El mayor desafío, Ángela, hoy día es hacer de tu labor algo de transformación. Exacto. Y en realidad eso le va a aportar mucho valor a la compañía. Aunque tú no te des cuenta, el hecho de que ya las personas tengan interacción entre ellos en la forma de trabajar, en la forma en la cual ellos están produciendo, ya les genera valor a la compañía. Ya tenemos formadores internos sin que nosotros los hayamos pedido. Exacto, eso es muy cierto. El hecho de enfocarnos, como dices, no preocuparnos por las personas con las que trabajamos, por cómo es que ellas se sienten, porque de otra forma eso va a influir mucho en el desempeño. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. En un momento continuamos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una última pregunta que nos hace una amiga Flor desde Guatemala, Janet. Nos comenta, ¿qué especialista profesional será el ideal para liderar el cambio de comunicación interna en las empresas? Y te manda saludos desde Guatemala. Muchas gracias para Guatemala. Hoy día el desafío para recursos humanos. Vimos en las estadísticas que lo estaban viendo los periodistas, lo estaban viendo los comunicadores sociales, pero hoy día el desafío es para recursos humanos.
Ya, tenemos que asesorarnos, las miradas diferentes, las ideas diferentes, la forma de construcción, es llegar y aglutinar. Hoy día ese es el verbo, aglutinar ideas, aglutinar experiencias, aglutinar aprendizajes. Todos los profesionales que me ayuden a cubrir toda esta idea de generar el propósito de la empresa y transmitirlo, es lo que nos va a generar el mañana. Todo lo que vamos a ver de las empresas mañana hacia afuera es lo que está pasando adentro. Sí, es muy Salud, cierto, definitivamente. salud para Guatemala también. Muchas gracias acá. Lo importante de este tema de la información que nos has podido brindar es de que ha podido llegar a diferentes países, la gente puede llegar enriquecida con toda la información y en base a eso trabajar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Janet. Nuevamente es siempre un placer tenerte con nosotros y como te dije antes, ya nos estaremos viendo nuevamente para seguir aprendiendo, seguir mejorando y como tú dijiste, ya hemos avanzado, no tendría caso retroceder, hay que seguir para adelante. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Taping Group, por el espacio que nos crea para poder compartir lo que sabemos con todos.